Jan. Oh, eso que sonó feo. Ahora hay que esperar a la dueña. Yo voy a ir a verlo. Sí, vamos a verlo. Ahí está el auto del niño. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén teniendo un muy buen día. Hoy día estoy a punto de hacer una locura. Y es que estoy saliendo de Santiago para buscar a mi amigo Jan y nos vamos a La Serena. Sí, a La Serena, porque ahí hay un Fabia BRS en venta que no es cualquiera, es verde y está malo. Y sí, ¿qué tengo en la cabeza para comprarme un auto malo? No sé. Le falló la caja, hay que cambiarla completamente. Entonces el auto no anda, vamos a pasar a Los Andes, me conseguí un carro allá, buscar ese carro, partir a La Serena, ver que el auto esté como queremos que esté y traerlo. Es una locura, es mucho riesgo involucrado porque donde el auto no anda no se puede probar bien. Pero ¿por qué estoy prefiriendo este sobre uno normal? De hecho ni siquiera es tanto más barato considerando el arreglo. El tema es que a estos autos siempre les falla la caja. Es un hecho. Es un auto exquisito que me encanta, pero les falla la caja. Así de simple, a todos. Entonces, inminentemente, en algún momento esa caja va a fallar, lamentablemente. Por lo tanto, lo pensaba y voy a estar siempre pasándome películas diciendo va a fallar, va a fallar, va a fallar. Hay un ruido raro, es que falló la caja, etc. En cambio en este al menos me voy a la segura de tener una caja nueva, de que yo me preocupe de que sea un buen trabajo y estar tranquilo de que al menos la caja me va a durar por harto tiempo. Así que eso, 8:30 de la mañana partiendo desde Santiago, camino, voy al Metro Quilino ahora a buscar a Jan y de ahí partimos hacia La Serena. Es una locura, nunca he tenido un proyecto, va a ser la primera vez, así que esperemos que todo resulte bien. Ya tomamos el carro y esta cuestión está sonando mucho. Acaba grabando el Jan ahora que no quiere aparecer. Hola. Ahí sí. Vamos saliendo de Los Andes con el carro que me consiguió mi suegro, mi papá y mi polola. Es un poco más ancho que el auto obviamente, así que hay que ir bien pendiente de los neumáticos, pero lo más llamativo es cómo suena. Esperemos que sea normal este sonido, pero de verdad que salimos del condominio donde está y nos asustamos los dos acá. De hecho parábamos a revisar que estuviera todo bien firme y está bien firme, así que de nuevo, esperemos que sea normal, no queda otra. Ahora camino a tomar la ruta 5 rumbo al norte para llegar a La Serena y buscar el auto. Así se ve el Kodiaq con el carro, un carro romano, y se nos soltó esta cadena, así que tuvimos que parar a arreglarlo. Acá a buscar el ingenio porque se nos soltó un perno y llevamos la cadena colgando, así que le pusimos otra. Esta tuvimos que amarrarla y ahora viendo cómo hacer que esta quede firme. Hicimos cambio de piloto, ahora va Jan manejando. ¿Dónde vamos? Pasamos el parque eólico, no sé dónde queda esto. Después de... ¿De dónde? Pichidangui. Pichidangui, ¿no? Tal vez. Vamos más perdidos. Bueno, deberíamos llegar en como casi 2 horas, así que estamos justo en la hora. Tenemos que estar ya a las 3, vamos a llegar como a las 3:15. Pero bueno, después de un largo viaje. Ojalá todo resulte bien. Llegamos a La Serena, finalmente la dirección donde teníamos que ir era harto más lejos que lo que pensábamos. Teníamos puesto en el GPS La Serena y en realidad era como 1 hora desde acá. De hecho, 1 hora y media. Entonces no alcanzamos a llegar a la hora que nos había pedido la vendedora. Vamos a pasar a almorzar y después nos queremos descontarnos un poco más tarde. Pero ya estamos cada vez más cerca. Dejamos allá estacionado el Kodiaq y acá vamos con Don Jan. Paramos en un mall, centro comercial a buscar donde... Queríamos buscar alguna notaría para hacer después la transferencia, no hay acá, pero vamos a aprovechar de almorzar, aprovechando que estacionamos. Un almuerzo saludable. Como siempre. Ya disfrutamos de la gastronomía de La Serena, un buen McDonald's, algo representativo que nos da la identidad de la ciudad.
Vamos a hacer un poco de turismo, haciendo un poco de hora. Turismo, son 2 cuadras que tenemos para llegar al faro. La fregó. Y de ahí nos vamos a buscar el auto. Ojalá. Ojalá. Llegamos a la principal atracción turística. El faro. Igual como que podría pararlo así. No, te vas a quedar parado. Tírate. ¿Me acuerdo por cuero? No. Si nos quedamos parados acá, Jan, va a ser chistoso. Sí. Y va a ser tu responsabilidad. Locuras que uno hace por venir con el Jan. Oh, eso que se lo feo. Oh. Bueno, venir al karting con un carro en La Serena. En La Serena, que estamos haciendo acá. Pero bueno, como tengo que esperar a la dueña del auto. Igual me da para darme la vuelta acá. Sí, sí, podemos darnos la vuelta. Veamos si está abierta esta cosa. La fregó. No es por nada, pero son como 20 metros de pista. La cagó. 12 segundos después. Ya dimos la vuelta. Muy chica la pista. Hicimos 15 segundos. No sé, estuvimos corriendo como 3 minutos. Como mucho. Bueno, la cosa es que al final nos dijeron, si hubieran estado más rato, hubieran hecho el récord, porque hicimos 19 segundos y el récord era 18 a algo. 18-9. 18, claro. Así que estuvo entretenido, sí. Fue corto, pero fue entretenido. No. Y ahora vamos a seguir la travesía para pillar el falla. Esta fue una parada extra que no estaba estipulada. Las paradojas de la vida, Jan. Hace 1 año y medio más o menos, exactamente por estas calles de La Serena, venía hablando con mi amigo Mauricio de Ruta Motor sobre comprarme un Skoda Fabia BRS verde. Y acá estamos. Y acá estamos. Y él me decía, cómpratelo ese auto después de pagar el más, aunque lo dejé guardado, era antes de viajar, aunque lo dejé guardado, cómpralo. Y coincidentemente él se dedica a comprar autos, o comprar hartos autos que están con algún problema mecánico y los soluciona y se los queda. Algo más o menos como lo que vamos a hacer ahora, que todavía no hemos contado lo que vamos a hacer, pero... Sorpresa ahí. Pero que loco, ahora que paso por esta misma calle me acuerdo de haber ido en un bus hablando con Mauricio en un lanzamiento de Bike, de hecho acá en La Serena, sobre ese auto, y le mostré fotos del Fabia BRS verde que me gustaba. No se imaginan lo perdido que estamos. La dueña del auto no nos dio bien las indicaciones, nos dijo solo kilómetro 8,5. ¿Cuál es el kilómetro 8,5? Ni idea. Y nos dijo algo, hay un camino de tierra, métanse pero no doblen, no entiendo esas direcciones. Ahí está llamando. Una oreja, te lo juro. Metámonos por acá, la explicación de la... Ahí está el paradero, que está al frente del condominio. ¿Dónde está el paradero? Allá al frente, ahí hay un paradero. ¿Y entonces será por acá? Camino al valle, ¿será eso? ¿Sabes qué? Voy a bajarme yo y voy a mirar para allá. No, yo no sé dónde está la oreja amarilla. No, pero es que las indicaciones que nos dio fue... No la entiendo. De verdad que si leen el mensaje... Es un milagro que hayamos... Y cuando llamamos nos decía, tienen que tomar la oreja a la derecha, tómenla pero no doblen, no sigan, nunca vimos la oreja. Chuta, vayan a Concepción igual. Bueno, acá al menos el señor nos ayudó. Y acá debe ser dijo la primera casa. Sí, debe ser esto. Quédate de ese lado mejor, ¿no? Claro, debe ser acá, antes del letrero. Yo quiero ver la nave. La nave. Pucha. Puta. Ya, pero tiene que ser este portón. ¿Es a verlo? Amigos, lo logramos. Llegamos a la casa, la encontramos. Ahora hay que esperar a la dueña. Yo voy a ir a verlo. Sí, vamos a verlo. Miren lo que está ahí. Oh, no lo alcanzo a enfocar. Y vienen los perros a echarnos, pero... Sí, bro. Ya, llegamos. Adelante, Estoy revisando el informe del Autofac, donde se puede ver todos los detalles del auto. Y tiene un recall, según el número de chasis, del 2014. Por la falla, adivina Jan. Caja. No, por problema en el filtro de combustible diésel.
¿Qué? Megawatt. Unidades afectadas 15. A lo mejor este era para el auto del Nico. Y se lo pusieron ahí. Al único Turri, ponle repro. Sí. Cuando decía que era al lado del aeropuerto era real. Mueres de emoción. Estáis demasiado emocionado. Sí, sí llegó. Tranquilo, tranquilo. Hola. Hola, buenas. Ahí está la dueña del auto. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Mucho después. Mucho, pero mucho después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y lo logramos después de como 5 horas subiendo el auto al carro. Romano, nunca lo habíamos hecho. Estoy seguro que debíamos haber buscado en YouTube como se hacía antes. Pero después de tanto intento, lo logramos. Y después fue el show de cómo asegurarlo y amarrarlo. Bueno, después pagamos, hicimos todos los trámites. Ahora recién partimos de la casa de la dueña. Se siente harto pesado el auto y va como dándose tirones, no sé qué. Asumiré que es normal. Vamos en el autodisco. Pero supongo que es donde va rebotando con todo el peso que tenemos atrás. Pero bueno, cosas que pasan. Una experiencia totalmente nueva. Lo más chistoso, después de tantas horas tratando de subir el auto al carro, amarrarlo y todo, partimos y el Kodiaq, el auto que está tirando, estaba en una parte de tierra donde tenía que dar una vuelta muy simple, una vuelta en círculo, y el auto empieza a patinar en tierra, patinando, tracción delantera, como que si no se podía el peso, los embragues estaban ahí sufriendo. Fue un show, de verdad que fue un show. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Jan? Entretenida. No hay un punto de referencia, ya que es totalmente una experiencia nueva y chistosa. Bueno, son las 10 de la noche y recién vamos partiendo de la casa, como les digo, de la dueña del auto. Ni siquiera hemos salido Nos toca de La Serena. un largo viaje. Y nos toca un largo viaje de al menos 5 horas. En estricto rigor son 5 horas, pero nos vamos a ir lentos por el peso, por el frenado, etc. Vamos a ir parando, así que va a ser 6 horas y media por lo menos. Pero bueno, todos nos van mirando. Al menos el auto atrás es bastante lindo, así que lo que es un largo viaje y vamos así con el auto, no sé por qué. Ahí está el auto del niño. Sin batería, entonces está sonando la alarma, creo que lo estamos secuestrando. Ahí está el dueño, súper feliz con su compra. Y lo acabo de comprar. Ni 10 minutos pasaron, mira. ¿Cómo está el tablero ahora? También lo pilló. No entiendo qué pasa acá. Bueno, nada que hacer. Hasta las luces se quedaron pegadas. Eternidad más tarde. No se imaginan todo lo que ha pasado en estos par de minutos. Íbamos muy tranquilos por La Serena. Me llama la dueña del auto. Oye, Daniel, se te quedó la mochila con tu computador. O sea, la mochila acá en la casa donde tenía mi computador. Dijimos ya, me dijo, para que no se vuelvan, denme la ubicación donde están y se los vamos a dejar. Ok, le mandamos. Nos paramos en la autopista en un lugar peligroso, lo reconocemos.
pero era el único lugar que teníamos para parar. Paramos, el auto atrás lo llevamos con los intermitentes para que la gente lo viera. Y primero el auto se empezó a volver loco. Empezó a sonar la alarma, no respondía ninguna de las llaves. Abrimos el auto, no nos respondió una puerta, no respondió la del copiloto. Di contacto, empezó Árbol de Pascua. Y verdad que ya me estaba pasando todas las películas sobre el auto. Esperemos que sea solo que se le acabó la batería. Ahora no sé cómo ponerle luz al auto de atrás. Y en eso, mientras esperábamos, dijimos, miremos la amarra. Y se habían soltado las únicas dos amarras que tiene el auto. No sabíamos cómo amarrar el auto para que quedara firme. Ahora tratamos de arreglarlo, paramos en una bencinera, la primera que pillamos. Y a ver cómo podemos asegurarnos de que quede bien. Está complicada esta historia. Ahora Jan se fue por si acaso en el otro auto. Segunda parada en bencinera. Este neumático estaba con 6 libras de presión. Esperemos que no esté pinchada esta cuestión. Porque cuando partimos sabía que teníamos que echarle aire, pero nunca tanto. De verdad que miré al espejo y vi el neumático todo lado a punto de desmontarse. Acá está el autito. Para contarle un poco, Skoda Fabia BRS 1.4 Turbo TSI super cargado, 180 caballos de potencia, caja automática DSG7 doble embrague. En este caso, este auto en particular lo traemos en carro porque el auto no anda, porque tiene la caja mala. Sí, me aplauden por comprarme autos que no andan, pero bueno, así es. Así soy yo. Me presento, soy Daniel, compro autos cacho. El auto siempre me ha gustado, así que nada que hacer. ¿Qué detalles tiene? Bueno, acá le dieron un pequeño toponcito por este lado. Aparte de que la caja haya muerto. Y el mayor detalle está acá atrás. ¡Eso qué feo! Un pencazo que un golpe, mejor dicho, que le dieron. Así que este es el famoso auto. Por ese auto vinimos a viajar todo un día. 500 kilómetros en la mañana, ahora 500 kilómetros más. Ya son las... son las 11:30 de la noche, no sé si alcanzan a ver. Bueno, 11:20 de la noche y recién vamos a partir desde La Serena a Santiago. 2:25 de la mañana. Yo recién acá terminando de manejar, paramos en una Copec, en una bencinera. Estirar un poco las piernas, cambiar de conductor, ver que esté todo bien amarrado. No se ha soltado, sigue con aire. A ver por acá, bien amarrado y con aire. Qué lindo el color. ¿Qué tal todo ya hasta ahora? Después de 7 horas de viaje, Sí. A ver, mucho sueño. para mostrar la hora son las 5:24 de la mañana. Hoy partimos como a las 10. Más o menos. Sí, la primera partida fue como a las 10. Acá ya llegamos a la casa de Jan para dejarlo y yo pues sigo solo forever alone a mi casa. Oh, Oye, pues Jan, muchas gracias por acompañarme, man. Cuando queráis. Me salvaste. No sé cómo lo hubiera hecho solo, imposible. Muchas gracias. ¿Hace sueño? Pero hay que continuar. Para la casita a dormir al fin. Son las 5:24, mañana a las 6 de la mañana empiezo a trabajar, ¿o no? Ya todos caminos a sus trabajos y yo recién llegando, o sea, ni siquiera llegando, camino a la casa 10 para las 6 de la mañana. Vamos que se puede. Acabo de llegar, ahora tengo que buscar cómo darme la vuelta, podría ser por acá. Voy a ver si hay espacio para pasar en esa plaza, aunque lo veo difícil por la cantidad de autos que hay. Pero bueno, en intentarlo no se pierde nada. El tema es que tengo que dar esa vuelta para poder después sacar el auto. Si no, voy a quedar ahí atrapado para siempre. Y no es la idea. Tengo que llevarlo mañana al taller. Aparentemente por acá estoy despejado de este lado. Ese auto me molesta, ese blanco.
Pero en esta curva no tengo idea si podré pasar o no. Y el problema es que más encima estoy solo. Y lo logramos. Sobrevivimos a la aventura buscando este Fabia PRS. De verdad que ha sido un día agotador, muy largo. Pero ya estamos en la casa, son las 6:10 de la mañana. Wow. Y partimos ayer a las 8 de la mañana. O sea, 22 horas manejando y viajando para ir a buscar ese auto. Mañana temprano, perdón, hoy día en un par de horas más voy a ir a dejarlo al taller y esperar cruzar los dedos para que la reparación sea lo que pienso que es y no sea tan complicado. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse, seguirme en redes sociales y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias, chao chao.